Hola, amantes del fútbol. Vamos a comenzar con las noticias de la prensa en Francia. El mercado de fichajes está en el centro de atención en el periódico L'Équipe y vamos a hablar sobre el RC Lens, que está siendo objeto de críticas según el periódico Les Lensois. El equipo reanudó los entrenamientos ayer, pero sin su capitán, Fofana, quien está a punto de irse al Al-Nassr de Arabia Saudita. El goleador Loïs Openda también está de salida, rumbo a Leipzig. El RCL deberá organizarse para justificar su nuevo estatus. En una rueda de prensa ayer, la dirección del club definió el objetivo para esta temporada, que promete ser intensa y emocionante, sobre todo con la Liga de Campeones en otoño. Continuamos en Francia, pero esta vez es el mercado de fichajes del Paris Saint-Germain el que está acaparando titulares en estas páginas. El periódico Le Parisien vuelve a la información que mencionamos ayer en el noticiero, sobre la posibilidad de fichar a Randal Koulibaly. El club de la capital ha decidido reactivar las negociaciones con el delantero francés internacional del Eintracht Frankfurt para reforzar el sector ofensivo. Es un proceso complejo, pero que cuenta con todo el apoyo interno. Cabe recordar que el Frankfurt ha fijado el precio del jugador en 70 millones de euros. Aunque el exjugador del Nantes podría ser tentado por el proyecto parisino, sueña principalmente con un desafío en la Premier League. El periódico francés también habla sobre la exclusividad que mencionamos ayer, con el interés del club de la capital en la joven promesa Gabri Veiga, centrocampista de 21 años. Cumple con todos los requisitos para ser un buen fichaje y cuenta con el aval de Luis Campos y Luis Enrique, el futuro entrenador parisino. Aunque tiene 3 años más de contrato, su valor de mercado se estima en 40 millones de euros, es decir, el valor de su cláusula de rescisión que el PSG estaría dispuesto a pagar. Mientras que Luis Campos, consejero deportivo del club, y Luis Enrique, que aún no ha sido nombrado oficialmente, están de acuerdo en cuanto a la plantilla. Lo mismo no se puede decir sobre el cuerpo técnico de Luis Enrique. La llegada de Luis Enrique por 2 años está confirmada, pero la identidad de aquellos que lo acompañarán aún no está claramente definida. Mientras la pretemporada comienza el próximo lunes, el exentrenador del Lille deberá ser acompañado por 3 o 4 asistentes, incluyendo preparadores físicos y analistas de vídeo. Sin embargo, el portugués está encontrando dificultades para hacer lo mismo con el asistente Joao Sacramento, impuesto por Gouldier, pero Luis Enrique no está especialmente entusiasmado en mantenerlo, a pesar de la insistencia de Campos. Y eso no es todo, Campos decidió separarse del entrenador de porteros Gianluca Spinelli, una elección hecha sin consultar previamente a Luis Enrique, quien fue tomado por sorpresa. Mientras el español le gustaría trabajar con el italiano, parece que ya existen tensiones entre los dos hombres fuertes del PSG. Para no perderse ningún vídeo de la revisión de prensa de ADN del fútbol, las últimas informaciones de la prensa deportiva europea, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campana. Ahora vamos a Inglaterra, donde Mauricio Pochettino ha dado sus primeros pasos en su nuevo club, el Chelsea, y el argentino no escatimó elogios al hablar sobre su nuevo equipo. Como destaca el periódico Daily Express de esta mañana, ha sido incluido en el mejor equipo de Inglaterra. Para él, fue fácil unirse a un club construido para el éxito, es fácil decir sí al Chelsea. Vamos a trabajar duro y jugar de manera que los fanáticos puedan disfrutar. La historia del Chelsea es de ganar y estar en la cima, no podemos tener altibajos, afirmó. En cualquier caso, esta primera declaración oficial del nuevo entrenador de los Blues también están destacados en el Daily Mirror. Los entrenadores se están moviendo mucho últimamente en el fútbol británico, ya que The Guardian trae la oficialización de la llegada de Steven Gerrard al Al-Ettifaq, en Arabia Saudita. Próximo destino, España, amigos míos. El titular de esta mañana es Vinicius Junior, y el periódico madrileño AS nos presenta una magnífica portada, donde el brasileño lleva una protección de fútbol americano, lo cual tiene sentido con el título destacado, Armadura Galáctica, que se refiere a la nueva cláusula de rescisión del jugador madridista desde la firma de su nuevo contrato con el Real Madrid. La cláusula de Vinicius ahora es de 1.000 millones de euros, y ha renovado hasta 2027 desde la temporada pasada. El club deberá anunciarlo al final de sus vacaciones. En resumen, el Real Madrid ha blindado a su estrella para evitar cualquier maniobra de otros clubes. Continuamos en España, pero ahora nos vamos a Barcelona, donde el Sportiu suelta una verdadera bomba relacionada con Jules Koundé. El francés fue improvisado en la posición de lateral derecho la temporada pasada, para su gran descontento, y según indica el periódico catalán, esto no es algo temporal. Koundé, a pesar de no estar feliz, vuelve a ser candidato para ocupar la posición de lateral derecho, una posición que el Barcelona no ha logrado estabilizar desde la salida de Dani Alves en 2016. Queda por saber cómo reaccionará el internacional francés, ya que ha dejado claro varias veces que su posición preferida es la de defensa central. Han surgido rumores sobre una posible salida en los últimos meses. Por otro lado, el mundo deportivo anuncia que Xavi quiere a Romeu. El técnico da luz verde al pivote del Girona, que encaja con el perfil, el estilo y el coste económico. Quiere tener la posición cubierta cuando el Barça comience la pretemporada. Por último, el Sport anuncia que la joya Arda Güler ha decidido su futuro. ¿El turco quiere jugar en el FC Barcelona? El club catalán espera recibir el acuerdo final para el fichaje del jugador turco en breve. Él estaría 1 año en el Fenerbahce, pero el Barça tendría una cláusula para reclutarlo en enero. ¿Los blaugranas se llevarían a un jugador codiciado en toda Europa?
Esto es todo por hoy. Gracias por su fidelidad. No olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campana. Nos vemos en el próximo vídeo.